Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase esta noche. Vamos a repasar lo que avanzamos el lunes, de cómo el hombre ayudado o inspirado por Satanás distorsiona el diseño bíblico. Hablamos de la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Hablamos también del aborto. Muchas veces nosotros, la mayor parte de la gente le echamos la culpa a Satanás de todo lo que pasa, pero muchas veces nosotros mismos somos los que le ayudamos a Satanás. Y hoy nos toca hablar de la negación de tener hijos. Es increíble de que, y quiero enseñarles en esta noche, de que hay una corriente europea que como que ha creado un grupo e incentiva a las familias o los matrimonios a no tener hijos, ¿no? Entonces, no porque no tengan la economía para mantener a la familia o porque alguien de ellos no puede tener hijos, sino simplemente porque ellos los tienen a los hijos como una maldición. Así que vamos a avanzar esta noche esto. Hermano Alfredo, buenas noches. ¿Algo más que se recuerde de lo que avanzamos el día lunes? Pastor, muy buenas noches, hermanos, buenas noches. Sí, pastor, estaba sobre el estado antes de pasar el punto anterior, yo tenía preguntas sobre los si me escapó de la mente aquel que es poligamía, pastor. Esa era mi pregunta, y por qué hoy en día aún surge todavía, es lo que ocurrió en las escrituras, aún todavía surge hoy en día, cuanto más, o tal vez mucho más, ¿no? Eso sería, pastor, de mi pregunta, pastor, de anterior. Gracias, pastor. Y hermano Alfredo, vamos a responderle más enseguida, ¿ya? Yo les decía de que hay una corriente europea, esto nace en Europa, a que el hombre o que las familias no puedan o no tengan hijos. La negación a tener hijos. Dios dio al hombre el mandato de fructificar, es decir, tener hijos, dejar descendencia, ¿no? Educarlo en el temor de él para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Pero una de las corrientes actuales es el control de la natalidad. Las relaciones de pareja sin casarse legalmente hacen que muchos vayan entregando la responsabilidad de tener hijos y llega el momento en que deciden no tenerlo, para evitar, según ellos, la responsabilidad de la natación de los niños y otras ideas erróneas. Uno de los mandamientos de Dios que dio al ser humano en Génesis es de fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Eso significa tener hijos. Pero les decía que hay una corriente europea, nace en Europa, que incentiva a no tener hijos. Y no porque no puedan o la economía de ellos no les permita, sino simplemente porque ellos los tienen a los hijos como una maldición. Ese por un lado. Por otro lado, el no tener un compromiso matrimonial, el no casarse y vivir en concubinato, eso los hace retrasar o no tener hijos. Y luego cuando ya quieren tener, ya no pueden. Entonces, mire cómo el hombre inspirado por Satanás también destruye el plan bíblico. Y el plan bíblico es tener hijos. No dice cuánto. 1, 2, 3, a medida de que las posibilidades de cada familia. Pero acá vemos de que, te decía, hay una corriente europea que incentiva a no tener hijos. Por ejemplo,
hay un artículo con fecha el 25 de mayo de 2017 titulado, escuche bien esto, los líderes europeos sin hijos nos hacen ir como sonámbulos hacia el desastre. El periodista analiza el futuro que les espera a las naciones europeas en cuanto al problema de que las parejas no desean tener hijos, expresando sus primeros párrafos lo siguiente. Mentalidad abierta y saben que todo termina en ellos. En el corto plazo, no tener hijos supone un alivio, ya que significa que no hay gastos de familia, ni sacrificios, ni nada que se queja en las futuras generaciones. Ninguno de los líderes más importantes de Europa tiene hijos. La canciller de Alemania, el primer ministro de Holanda, el presidente de Francia y los primeros ministros de Suecia, Luxemburgo y Escocia. Termina el artículo contrastando la orientación del Islam a tener 5 hijos por familia, los cuales serán instruidos desde pequeños en las falsas creencias de su religión. Todo el propósito de todos conocemos. La Biblia, por el contrario, celebra a los matrimonios que tienen hijos, pues herencia de Jehová son los hijos. Salmos 127. Mire, es increíble. Y estos líderes europeos, ¿por qué no quieren tener hijos? Porque quieren que terminen en ello. Por ejemplo, no quieren que se los recuerde, digamos, ¿no? El hijo del presidente de Francia, no, ellos no quieren. Murió el presidente de Francia y murió. No tiene generación, no quiere tener generación. No quiere dejar descendencia. Y esta es una corriente que está llegando ya a nuestro continente, América Latina, de no tener hijos. O sea, y yo les decía nuevamente, no porque no puedan sustentarlo, o por la falta de economía, ¿no? O porque alguno ya sea el hombre o la mujer no puede tener hijos, sino porque ellos los ven a los hijos como una maldición. Mire, y acá lo que hablaba, ¿no? El corto plazo, no tener hijos supone un alivio, ya que significa que no hay gasto de familia, ni sacrificio, ni nadie que se queje en las futuras generaciones. No, lo que ellos no quieren, estos líderes europeos, y aquí nombra, por ejemplo, la canciller de Alemania, el primer ministro de Holanda, el presidente de Francia y los primeros ministros de Suecia, de Luxemburgo y Escocia, no tienen hijos. Y este grupo de autoridades europeas han creado un grupo para que los demás no tengan hijos. O sea, ¿no? Y está llegando a América Latina. O sea, esto está en contra del plan bíblico. Una vez más les digo, muchas veces nosotros como seres humanos le ayudamos a Satanás a distorsionar las familias. Y les decía que la familia es la base de la sociedad. Si nosotros como hijos de Dios tenemos una familia estable, tenemos hijos con valores y principios, ¿cómo va a ser nuestra sociedad? Va a ser una sociedad con valores y principios. Pero si nosotros como papá no sembramos educación, no sembramos amor, no sembramos responsabilidad, no sembramos comprensión, cariño en nuestros hijos, no esperemos tener una sociedad con valores, con principios, con amor, con tolerancia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, la familia, que es la primera institución, no está cumpliendo eso. Entonces, nosotros muchas veces le ayudamos a Satanás y este grupo europeo y oremos al Señor que esto no llegue a nuestro país o que no llegue a América Latina, de que armen un grupo y decir, bueno, no vamos a tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son un estorbo, los hijos son una maldición. Y acá la Biblia dice, pues herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127 y Salmo 112 habla de que herencia de Jehová son los hijos. Entonces esta corriente, hermano, esta corriente está haciendo mucho daño. Y yo les digo, esperemos de que no llegue a nuestro continente, no llegue a América Latina y mucho menos llegue a nuestro país y mucho menos llegue a nuestras familias. Hermanos, ¿sabían ustedes de esta corriente? Pueden encender su micrófono y participar.
Pastor, muy buenas noches. Quería sobre eso lo poco, no sabía en realidad que de aquel lugar, como dice, venía de Europa, ¿no? Esta idea o a no tener hijos, porque en realidad un poco sé que aquí en la sociedad se sabe que algunos no quieren tener hijos. No sé si estos fueron influenciados de allá o en sí mismo ellos no quieren tener hijos. Para mí es un importante que algunos quieren tener hijos, algunos no quieren tener hijos, o puede ser otra por la causa de economía. ¿Cómo no puedo tener hijos si no pueden sustentar? Puede ser otra razón para, para no tener hijos, pero ahora que vivimos en el texto bíblico no es así. Yo creo que realmente dice bien claro, fructificad, ¿no? Aún dice que el pastor mismo dice 127 que es en Salmos, y aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. O sea que los hijos son una herencia. En ese sentido, eso yo creo que estaría hablando a todos los creyentes, en verdad. O es que está hablando a todos, sea los impíos o sea afuera. Yo creo que se basaba a los creyentes, en verdad. Nada más, pastor, muchas gracias. Amén. Sí, y como les digo, oremos al Señor para que esta corriente no llegue a nuestro país, no, incluso ya hay familias, ¿no? Que uno les pregunta, años sin hijos, ya matrimonios dicen, no, es que no alcanza, es que no tengo, ¿no? Entonces excusas, ¿no? Y muchas veces, y hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Cómo el hombre inspirado por Satanás destruye el plan bíblico? Hemos hablado de la homosexualidad, del aborto, hoy estamos hablando de no tener hijos. Y la cuarta, las falsas enseñanzas acerca de la educación de los hijos. Y aquí ya no vamos a entrar a lo que está pasando en nuestro contexto actual. La falsa enseñanza acerca de la educación de los hijos. No sé, recuerdo a alguien que dijo la anterior clase que un hombre fue detenido porque no quiso que su hijo se vista de mujer o no recuerdo. Pero hoy en día, nuestro gobierno, lastimosamente, está por ahí, por ese lado, ¿no? O esta equidad de género, o sea, que nace mi hijo y que él luego decida si va a ser mujer o es hombre, siendo que nace mujer y nace hombre. No sé, entonces eso también va incluyendo. Y eso, ¿quién lo propone? ¿Quién hace todo eso? El ser humano. Todos sabemos que nuestros hijos, que en nuestros días se divulgan ideas falsas acerca de la educación de los hijos. Pero nosotros como creyentes no debemos escuchar y mucho menos obedecer los que acerca del tema que enseñan. Desde el ateísmo en todas sus formas hasta la llamada ideología de género que pretende distorsionar las ideas que respeto al sexo les enseña. Hermanos, hay que tener cuidado con nuestros hijos cuando los llevamos al colegio, cuando los llevamos a la universidad o los amigos que tienen nuestros hijos. Muchas veces nosotros conocemos a nuestros hijos. Yo conozco a mi hija, usted conoce a sus hijos, pero no conoce a su familia, no conoce a sus amigos, no conoce el entorno con quien él se relaciona. Hay que tener cuidado en qué colegio los inscribimos, en qué colegio los inscribimos, en qué universidad los inscribimos, porque muchas veces nosotros podemos enseñarle valores y principios a nuestros hijos, pero ellos salen a la calle. Ellos van a salir a la universidad, al colegio, van a crecer, y entonces ahí si nosotros como hijos de Dios, como papá, no le damos una buena educación, no le enseñamos desde niño la palabra, pero una palabra sólida, que ellos queden grabados y que se cumpla lo que dice Proverbios: cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces vamos a estar felices. Pero si nosotros como papás no le estamos enseñando a nuestros hijos el amor de Dios, quién es Dios, no estamos orando, no estamos haciendo devocionales, no estamos
yendo a la iglesia con nuestros hijos, luego no nos quejemos cuando nuestros hijos crezcan, se rebelen y no quieran ir al colegio y un día de eso nos digan, no creo en Dios, soy ateo, soy de tal género. Entonces va a ser el lamento para nosotros. Pero estamos a tiempo, hermanos. Dice, las falsas enseñanzas, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces nos decimos, no, lo quiero poner a un colegio fiscal, a un colegio. Pero no nos damos cuenta de que, ¿qué clase de colegio es? ¿Qué clase de universidad es? ¿Qué enseña? O sea, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la misión de la universidad? Así que tenemos hijos mayores. No, hay universidades que son ateos, no creen en Dios. Y hay que tener cuidado, hermanos, con la educación de nuestros hijos. También con la ideología de género, le decía, ya está entrando a nuestros colegios. Usted pide permiso a un colegio para ir a predicar y a repartir algo, dar una clase de valores, no lo van a dejar entrar. Pero va otra persona con otra idea falsa, sabe que le abran las puertas para entrar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado, hay que orar al Señor para que nosotros podamos, que nos dé inteligencia. ¿Cómo están, hermano, en el tema de educación de los hijos? ¿Alguna duda? ¿Pueden participar? Pastor, tenía antes de pasar, tenía sobre sobre el doctores hoy en día, por ejemplo, ellos más que todo instan, algunos, por decir, ellos hacen ¿cómo se dice esto? Que ellos para no tener hijos, por ese lado, otro caso que viene, que se hacen colocar para no tener hijos, digamos, más no tener. Imagínate eso, pastor, y creo que eso es para nosotros importante por ese lado, que otro viene por ese camino, ¿no? Entonces, donde van a buscar, el que no quiere tener hijos está libre para hacerse, entonces van allá, doctor, y entonces se hacen hacer para no tener hijos, ¿no? Es un ataque por ese lado que también viene, pastor, ¿no? Eso sería mi parte, pastor. A través de los hijos, en realidad no estamos muy atrás nosotros, como los hebreos. En aquellos tiempos, en Deuteronomios 6:4 dice que nosotros como la instrucción era la enseñanza de los hijos, porque ahí dice que las repetirás a tus hijos, ¿no? Y las hablarás en ella estando en la cama, estando en el camino y al acostarte, cuando te levantares. Imaginen todo tiempo, porque hoy en día es todavía en aquel tiempo, ¿no? Los hebreos, los judíos, no estará con una señal en tu mano, estará en las fronteras, todo. Escribirás en los postes de tu casa y en tus para que los hijos se recuerden, ¿verdad? Eso era importante, ¿verdad? Yo creo que es la responsabilidad de un padre creyente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos de esa parte muy lejos, ¿no? Imagínate que, como por decir, mayor parte está en la escuela, el hijo. Pero cuando llega el hijo a la casa, debe ser 20%, yo creo que está hablando el papá, o tal vez 10%. Pero como por 80% está con las ideas falsas en las escuelas. Y eso está el hijo dominado con esto. Por eso es que es difícil aceptar a él o creer, escuchar a una Biblia, le incomoda. Es difícil, ¿verdad? A menos hoy en día que aquí en Brasil un poco, hay hoy en día que ha aparecido que los colegios particulares de los creyentes, gracias a Dios que apareció en este país hace 3 años atrás o 4 años atrás. Imaginas, mayormente ahora el papá se da de cuenta que allá se enseña otra cosa y el hijo actúa así en casa. Entonces, papá tiene que batallar con eso, ¿no? Luchar con eso, con lo que tiene el hijo en la mente. Imagínense eso. Entonces el papá toma y le coloca a un lugar particular. Aún en medio de eso es cuando sale lo mismo, estamos rodeados, ¿no? Entonces yo creo que es importante para nosotros principios bíblicos para poder criar los hijos, cómo instruir, es necesario. Ahí tenemos, papás tienen ya mayor autoridad o mayor parte para enseñar, para corregir, para instruir.
en el camino. Yo creo que eso es el papá, mamá, creo que es gran responsabilidad que día. Hoy en día aquí en Brasil es un poco más fuerte. Por ejemplo, trabajamos, pero el hijo a qué hora llega y a qué hora, cuántas horitas tiene el hijo para compartir con el papá. Imagínense, 100% trabajan aquí en Brasil. 100% papás, mamás, lejos del hijo, ¿no? Los hijos están en el cuarto, no hay cuando que se comunique. A veces, imagínate eso, hermano, o sea, es triste eso verlo así. Y a veces están en el TV 100%, 80%, de ahí ganan las ideas. Y los textos bíblicos ya no caben más en su mente. Eso es triste, ver así los hijos, ¿no? Y eso sí, los hijos captan del TV tan fácil. Imagínate esas ideas que no son bíblicos y la Biblia es difícil de captar. No captan fácil, ni texto a veces fácil memorizan. Es difícil para ellos. Pero aquel cosa que palabras tan, como decir, palabras hoy en día que podemos hacer malas, es más captado de ellos, ¿no? Y aún todavía peor podemos hablar sobre el Internet, ¿no? Según que estaba escuchando un pastor, llegó de Bolivia aquí y nos comentó que es mayoría de los hijos tienen en Bolivia internet o celular, imagínense. Y la papá a veces como que ya ha perdido la autoridad, como que el hijo manda todo. Cedemos, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros, pastor. Nada más, muchas gracias, hermanos. Sí, hermano, tiene mucha razón y hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía, no importa qué tiempo le dediquemos a nuestros hijos, pero dediquémosle un tiempo de calidad de hablar con ellos. Ahora, ahora vemos, estos puntos eran de cómo el hombre inspirado por Satanás, le ayudamos a Satanás a distorsionar el plan bíblico. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debe ser nuestra familia? Vamos a ver, ¿qué dice Dios en su palabra? La Biblia detalla cómo deben ser las relaciones entre el hombre y la mujer. Efesios 5, 21 al 31. Hermana Felipa, puede buscar Efesios capítulo 5 del 21 al 31. Hermano Alfredo, puede buscar 1 Pedro 3, 1 al 8. Pastor, una preguntita. Efesios 5, 25 ¿al cuánto? Efesios 5, 21 al 31. Pastor, ¿puedo adelantar? Sí, sí. Dice así, 1 Pedro 3, de 1 al 8. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, y el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamando Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hermana Felipa. Sí, pastor. Buenas noches, pastor. Bendición. Aquí dice la palabra del Señor, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino porque fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como en sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La Biblia detalla cómo deben ser las relaciones entre el hombre y la mujer. Deben ser armoniosas, basadas en el amor y el conocimiento de la palabra de Dios, practicando hábitos como leer junto a la Biblia, orar, dispuestos a cooperar unos a otros por la mutua edificación del hogar. ¿Sabe qué? Y eso lo que hemos leído en Efesios, cómo deben ser los padres con los hijos. Efesios 6, 1 al 4 nos habla de que nosotros como papá no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Hay muchas veces, a ver, cómo nosotros como papá provocamos a ira a nuestros hijos. Un ejemplo, a ver. Como nosotros, como Eduardo, hermano Eduardo, está por ahí. Cómo nosotros como papá provocamos a ira a nuestros hijos. Buenas noches, pastor Jami. Bueno, uno de los motivos sería
prometer y no cumplir al hijo, ¿no? Muchas veces los padres prometemos una cosa y no cumplimos y eso es para la ira de los hijos. Qué bien, hermanos, cumplimos o prometemos y no cumplimos, incluso en el tema del castigo, ¿no? Muchas veces el hijo o la hija se porta mal. ¿Y qué hacemos nosotros como papá o la mamá? Cuando llegamos a casa te voy a pegar y nunca le pegamos. Entonces el hijo sabe que puede hacer sus berrinches, sus cosas malas en la calle, y si nosotros le decimos te voy a pegar y no le pegamos, entonces él sabe que nosotros no le vamos a pegar, nosotros no vamos a cumplir lo que le hemos, o lo que hemos prometido o lo que le hemos dicho. Eso también provoca ira, ¿no? Porque ellos ya se sienten como que, bueno, no me va a pegar, ¿no? El hábito de leer juntos, ¿no? Siempre es bueno, hermano, de orar, dispuesto a cooperar en el tema del quehacer del hogar. El hombre debe de cooperar en el hogar, lavar los platos, trapear, barrer, acomodar la cama. Aquí no hay que eso es para las mujeres y es todo para los hombres, ¿no? Sino que debemos de cooperar para que exista una armonía en el hogar. Hermano, ¿y cómo están, cómo cree que están los hogares hoy en día? ¿Será que los varones estamos colaborando en los quehaceres de la casa? ¿Haber alguien que pueda compartir algo? Tal vez de su experiencia. Hay muchas veces que los esposos, los varones no quieren hacer, ¿no? No quieren colaborar en los quehaceres de la casa, no, no, que yo voy a lavar los platos, que voy a trapear eso para las mujeres, ¿no? Entonces, no, hermanos, debemos de cooperar para que exista un matrimonio feliz. Como decíamos al inicio, Dios tiene un hermoso plan para cada familia. Debe ser puntos de referencia para los vecinos, amigos y otros familiares. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de ser el ejemplo para nuestros amigos, para nuestra familia, para nuestros vecinos que están alrededor de nosotros. Ellos deben de ver en nosotros que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando tenemos a Cristo, sabemos solucionar nuestros problemas de una manera diferente. Tenemos que estar dispuestos a hacer luz en medio de la oscuridad. Hoy en día, en este tiempo donde la escasez de valores, la escasez de principios en nuestra sociedad, en nuestra familia, nosotros debemos de ser luz, debemos de ser sal en medio de la oscuridad, ¿no? Tenemos que dejar que brille nuestra luz. En el decadente mundo de hoy, Dios hace un llamado a las familias cristianas y es la de mantener los principios que nos unen como familia y como parte del pueblo de Dios. El mundo tiene todos los medios al alcance para propagar sus malignas ideas. La luz cálida y amorosa de nuestros hogares debe llegar a las familias. Debe ser una fuente de bendición y un ejemplo. Solo Dios nos puede guiar, capacitar y dirigir a aquellas almas que vagan sin orientación certera y por un camino sin esperanzas. Enseñemos a quién es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser ejemplo. Estamos llamados a ser sal, a ser luz en medio de la oscuridad. Hoy en día, como hablábamos al comienzo, en una sociedad carente de valores, carente de principios, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, debemos de ser luz en medio del dolor, en medio de todo lo que está pasando en este mundo. Hermanos, yo creo que hay que hacer un autoanálisis, cómo está nuestra familia, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo los vecinos de nuestro barrio nos están mirando,
tal vez dicen, ah, yo no quiero ir a la iglesia porque esta familia va y son malos. Entonces, estamos a tiempo a cambiar. Estamos a tiempo a darle esperanza, a mostrarle a las familias de que hay una luz en medio del dolor, hay una luz en medio de la oscuridad, y esa luz se llama Jesucristo. Hermanos, pueden participar, algún comentario que tengan. Pastor, muy importante sobre las escrituras que está hablando Pablo, da una exhortación, ¿no? A los padres. A veces debemos cuidarnos a no irritar al hijo, ¿no? Cuando un hermano ahí estaba comentando que si es de dar, dalo. No le canses hasta que se enoje, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado de esa parte, ¿no? Importante es que el Pablo exhorta en Efesios 6, es muy, porque dice, criadlos y no irritáis, no provoquen a ira, o sea que es algo fuerte que para los padres, ¿no? No provocar. El papel del padre es corregir, instruir en el amor del Señor, educar a los hijos en el Señor. Entonces, la disciplina paterna es importante, ¿no? Sobre esa amonestación del Señor, las escrituras, y una conducta, ¿no? Es bueno, ¿no? A veces es necesario, yo muchas veces escucho de los hermanos y como que aún somos creyentes, pero a mí me duele a veces, muchas veces cuando veo y estamos en la iglesia y no falta una hermana y en vez de dar a lo público a veces le jalan la oreja, pero la pregunta siempre me preguntaba, ¿dónde dice la escritura que hay que jalar? O será que nunca hemos entendido las escrituras, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces al hijo? Le irritas tú mismo, fuera de la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo un poquito veía esas cosas y yo decía, Señor, ayúdales, ¿no? Entonces es importante tomar esa actitud, ¿no? De ser padre. Y el padre, ¿crees que mañana el hijo va a querer ir a la iglesia? Como obligado va. Pero cuando ya crezca, ya no va a ir el hijo. Porque estas cosas ha visto, aún siendo creyente o mujer creyente. Te ha visto el hijo y no va a querer ir. Pero si le tratas con amor, como dicen las escrituras, esto no es bueno. A veces los niños tienen que aprender duro. A veces es como si un niño había en la casa donde yo vivía y siempre donde quiere tocar el luz del foco, siempre estaba ahí, siempre quería. Hasta que un día le dio. Nunca más el niño ya toca, porque quiere experimentar. Los niños son curiosos. Es importante para nosotros. Hay que cuidarse a no irritar, ¿no? A no cansar a los hijos, ¿no? Y hay que saber también conducirlos, ¿no? Como dice, hay que saber amar. Cuando realmente, yo según que veo en mi vida, por ejemplo, es cuando te duele más, cuando te ama, digamos, después que te ha pasado la rabia, el enojo, quieres castigar. A ver, llámalo a tu hijo y sentate ahí y dile, castígale, a ver. Eso es más doloroso para un padre. Te va a salir las lágrimas, pero ese es el amor, ¿no? Realmente le amas. No cuando estás enojado que le golpees o le chicotes, cuando estás enojado, porque la rabia está en ahí, ¿no? Sé calmo y educa. Esto es importante para mi vida, aprendí esto, pastor. Muchas gracias. A mí, hermanos, es interesante, ¿no? La última parte que usted hablaba, ¿no? Muchas veces nosotros castigamos a nuestros hijos, pero los castigamos cuando estamos enojados, ¿no? Y ahí cuando ya eso, en vez de castigo, en vez de corrección, se convierte en violencia. Violencia en la sociedad, violencia en la niñez.
Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo educar a nuestros hijos hoy en día, porque hoy en día lastimosamente hay leyes que han quitado el derecho de educación a los hijos. No le puede decir nada a los hijos que ya está la denuncia, y los hijos lo pueden denunciar. Los hijos saben dónde se puede denunciar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día este tema. Hermanos, alguien más que tenga la tarea, ¿cuáles eran los países que legalizaron el aborto? A ver quién hizo la tarea. Para que califique, ¿cuáles fueron los países que legalizaron el aborto? Pastor, son, ahí a veces tengo 9 países, como por decir Puerto Rico, Guiana Francesa, Argentina, los finales, y Canadá, Colombia, Cuba, Uruguay, México, Guiana, son que he encontrado 9. Ya. Aparte de eso, es otros países que son europeas, son entonces mayormente, son varios, ¿no? Son países que son muy extraños, son varios. Hay países que no aceptaron también, ¿no? Como Malta, Polonia y Reino Unido son países que no aceptan en totalidad, ¿no? Y países que prohíben también, sin excepciones, Salvador, Honduras, Nicaragua, después República Dominicana, Haití, son países que no, países que no son, es prohibido sin excepciones países, ¿no? También estaba viendo, pastor, viendo, hay algo interesante aún todavía, habla mucho más y podemos profundizar, pastor, son esos países, pastor, nada más. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más, hermana Felipa? ¿Cuáles son los países que legalizaron el aborto? Hermano Eduardo. Pastor, no lo hice. Ya, hermano Eduardo. Pastor, según a lo que estaba investigando, es Cuba el primer país que en 1965 aprobó por primera vez la legalización del aborto. Después me vino en 1973 Dinamarca, Estados Unidos, Túnez. Y en 1974 Singapur, Suiza. En 1975 Austria, Francia, Vietnam. Dice. Eso son lo que aprobaron. Después ya vinieron los demás, ¿no? Más adelante ya. Ese sería, pastor. Amén. Ok, hermanos. Algo que quiero, cuando terminamos en esta noche, le decía al finalizar el tema, ¿no? De que estamos llamados a nosotros a hacer luz, a hacer sal en nuestro barrio, en nuestro manzano, en nuestra ciudad. Ya. Incluso en nuestras iglesias, hay que ver cómo están nuestras iglesias. Si hay ministerio de familia, dar talleres sobre estos temas. Hermano, usted tiene ya el desafío de poder hablar con el pastor, si usted es líder de una iglesia, hablar para que esto pueda darse en tus iglesias, ¿no? Hermanos, bendiciones. El lunes nos vemos. El lunes vamos a hablar sobre la sexualidad. Ya, el tema de la sexualidad vamos a avanzar el día lunes. Así que no se pierdan. Vamos con calma avanzando, y lo que yo quiero es que usted entienda y salga con mucha herramienta luego cuando termine la clase. Hermanos, bendiciones. Luego va a estar la clase en grupo. Se cuidan y nos vemos el día lunes, ¿ya? Bueno, pastor, bendiciones, hermanos, bendiciones. Muchas gracias a todos. Chao, chao, pastor. Bien, pastor.